a los del grupo para que no se congestione. Sí, lo pasó buena, doctora. Ya tengo 50 en el grupo D y 30 en el grupo C. Y ahorita hay 85 grupos. Hay algunos adicionales y quería la lista de los responsables de grupos. Tenían que hacer la lista, ¿no ve? Para que yo después la presente. ¿Han hecho la lista de la anterior clase? Sí, se elaboró la lista, doctora. Ya es que no me la pasaron. Ahora aquí hay 86 participantes y me van a poner los 86 nombres. Ya, bueno. Entonces vamos a empezar a preguntar. Lo que les había dicho, ¿quiénes hicieron la revisión? ¿Alguien quiere hablar? Doctora, bueno, se encontró el libro de reanimación neonatal, pero la edición 7ª, y como tiene 400 páginas y tenemos que hacer una comparación de las modificaciones que hubieron con la 7ª edición, yo en lo personal solamente logré de leer hasta la mitad, ¿no? O sea, ahorita no empecé a leer la reanimación neonatal de la 7ª edición porque son 400 páginas aproximadamente por cada libro. Pero sí, ahí hice la introducción, ¿no? Sí, así es, querido Erwin. Son 400 páginas y de la 7ª edición y de la 6ª edición es lo mismo. Sí. Y la idea es que nosotros, pues, obviamente, vamos a comparar ambas. Y lo que hemos intentado, yo les voy a dar, ahora vamos a hablar de examen físico de recién nacido. Y luego ya vamos a hablar la próxima clase de lo que es la reanimación, ya resumido esas 400 páginas en 1 hora y en un algoritmo. ¿Ya? Pero la idea era que ustedes lean para que tengan más o menos, lo que ha cambiado no ha sido mucho en versión a lo que es el 2010. Galaxy. ¿Está Galaxy? Aquí hay uno que dice su Galaxy J7 Pro. ¿Has revisado tú? ¿De qué grupo sos? ¿Estás escucho interferencia, estás tomando fotos o algo? ¿O grabando? Galaxy, ¿de qué grupo sos? Doctora, ¿me escucha? Sí, lo estoy escuchando. ¿De qué grupo eres? ¿Cuál es tu nombre? Del grupo D1, querida doctora. D1. Ya, D1. ¿Qué has revisado, Galaxy? Te voy a decir lo que están aquí, su nombre con el que están. ¿Qué has leído? ¿Hacemos un resumen de lo que has leído? Hola, doctora, no pude revisarlo porque recién me estoy conectando. Ayer no pude hacerlo. Beatriz Márquez. Beatriz, ¿alguien más ha leído? Juvenal, ¿tú has leído? Bueno, los únicos nombres que me sé es Juvenal y Erwin. ¿Quién es la representante del grupo D? ¿Su nombre? ¿Están tímidos o temidos? Erwin. Doctora, como yo le dije, solamente logré leerse la parte de aproximadamente las 50 primeras hojas, en donde hace mención de cómo se maneja al logaritmo que tenemos de manejo de recién nacido, ¿no? Ya. Solamente habla sobre los cuidados específicos y minuciosos en cada proceso y en cada paso que se va realizando. En caso de que se lleve, en caso de que surja la reanimación neonatal.
¿Quién más ha leído aparte de Erwin? Erwin ha leído las 5 páginas iniciales. 50, doctora. Kevin, 50, perdón, 50, Erwin, 50. Y lo has hecho muy bien. Kevin. Doctora, lo que pasa es que hubo una confusión con lo que está diciendo ahorita Tarea, que revisando el audio de la clase, usted dijo que los del grupo C hagamos un resumen del ayudando al bebé a respirar y los del grupo D lea y haga un resumen de esta parte de reanimación. Por eso es que la mayoría estamos confundidos con lo que nos está preguntando. Sí. Eso es cierto. Lo que pasa es que como yo no los tengo identificado cuál es el grupo C, cuál es el grupo D, por eso es lo que le pregunto primero de reanimación, después vamos a entrar a lo que es ayudando al bebé a respirar. Pero lo que has dicho es correcto. Bueno, entonces no hay más de lo que es la reanimación neonatal. Hablemos de lo que es ayudando al bebé a respirar. Nosotros hemos hablado, ¿quién ha leído ayudando al bebé a respirar? Porque yo les he dado parte de ayudar al bebé a respirar, la primera parte, pero hay más. Ayudar al bebé a respirar, hemos hablado la primera parte, pero existe una segunda parte, que es la que se hace la reanimación neonatal, también en un centro de primero o segundo nivel que no tiene las condiciones para hacer los bloques completos. ¿Quién leyó ayudando al bebé a respirar? Yo, doctora, lo leí. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Kevin Rojas. Kevin, a ver, dime, ¿qué has leído? Hemos hablado nosotros de lo que es la normativa, el secado, todo lo que es ayudar al bebé en la primera fase. ¿Qué pasa cuando un niño tiene líquido meconiado? ¿Ya has llegado ahí? Líquido meconio, sí, si no me equivoco, primero hay que limpiarle la nariz con una toallita. Me acuerdo que dice que hay que limpiarle, succionar, limpiarlo y dejarlo seco. Esa parte la estaba leyendo en el como dice en el portafolio oficial que hay. Dice que hay que despejar las vías y estimular la respiración del bebé. Después había que revisar y mirar primero si estaba respirando el bebé, si estaba con meconio, como usted dice, igual hay que limpiarlo de toda la vía respiratoria. Y después, si el bebé no está respirando bien, hay que, según la normativa que leí, dice que hay que cortar el cordón umbilical y empezar a ventilar con una bolsa y máscara. Ya, entonces parte de eso es lo que se hace, lo vamos a ver ya bien cuando hablemos de reanimación neonatal. Lo que quería con esto era armar como un grupo de discusión, lo que hacemos en segundo nivel, en primer nivel, cuando no hay las herramientas necesarias, los equipos, que podamos hacer una reanimación ya realmente o propiamente dicha, una reanimación avanzada. Bueno, en vista, espero que sigan leyendo. Mañana vamos a hablar de reanimación y obviamente, como dice Erwin o como dices tú, ambos libros son bastante extensos y lo vamos a resumir ya el día de mañana. Ahora vamos a hablar de lo que es el examen físico de recién nacido, tomando en cuenta que el examen físico de recién nacido se debe hacer en todos. En el recién nacido a término, en el recién nacido pretérmino, en el recién nacido que respira, que no respira, en los que nacen con algún tipo de complicaciones o en aquellos que nacen con algún tipo de malformaciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta para realizar un buen examen físico? Primero, saber que el examen físico se realiza en 3 momentos. En el momento del nacimiento, que lo denominamos nosotros examen físico inmediato, y ese de ahí se hace en la sala de parto. Posteriormente se hace a las 12 o 24 horas, cuando ya los signos vitales tienden a estabilizarse, que normalmente ya la estabilización es a las 12 horas. Recordar siempre que durante las primeras horas de vida, el recién nacido pasa por periodos de agitación motoras, seguidos de calma, con tendencia al sueño y nuevamente alerta. ¿Qué quiere decir agitación motora? Que el niño va a llorar, se va a calmar, se va a dormir y ahí vamos a encontrar una variabilidad de signos vitales. De todas maneras,
debemos tomar en cuenta que para hacer un examen físico, tanto en la sala de parto como en alojamiento conjunto, debemos tener un ambiente adecuado. El ambiente adecuado es procurar tener una iluminación que nos permita identificar todas las probabilidades que tengamos de encontrar alguna alteración en el examen físico, ya sea una malformación congénita o ya sea algún signo de dificultad respiratoria. Tener la temperatura adecuada del ambiente para evitar el enfriamiento que puede ocasionar al niño si no tomamos en cuenta lo que hemos hablado en la anterior clase de la temperatura. ¿Cuánto era la temperatura? ¿Se recuerdan? De 26 a 28. 26 a 28 grados, ¿no es cierto? Normalmente la ponemos a 28 grados, 26 al 26 a la término y 28 a la término. Evitar las corrientes de aire. Es bueno recomendar que sí, que existe una técnica que se llama la maniobra de contención, que es la que estamos viendo en la figura. Esa maniobra de contención es cuando el niño tiene esa agitación motora, tiene ese llanto, está irritable, está molesto, entonces lo debemos volver a la posición fetal, flexionando las extremidades inferiores sobre el abdomen y la cabecita sobre el tórax. Contener con ambas manos y sostenerlo durante 5 a 10 minutos. Eso va a permitir que el niño se calme. Una vez calmado, comenzamos a alargar suavemente las manos y paulatinamente. Y ahí ya una vez el niño tranquilo, un niño relajado, podemos realizar el examen físico. Esa es una manera de hacer una relajación al neonato. La otra cosa que también es recomendable, especialmente ya en los exámenes posteriores, tanto en el segundo como en el tercer examen, los cuidados básicos. Ya los niños están en alojamiento conjunto, están vestidos, entonces se debe tomar en cuenta las mismas condiciones de iluminación, de temperatura, de corriente de aire, y además el tratar de que el proceso de sacarle la ropa al niño tiene que ser de manera de arriba hacia abajo. Si está con gorrito chulito, sacarle el gorrito el chulito, después la chambrita y así paulatinamente para no tenerlo frío mucho tiempo, y tratar de hacer un examen físico durante 10 minutos. Creo que mi grupo se ha ampliado, estamos con 90 participantes. A ver, tenemos algo que no me cambia la lámina. Perdón. Entonces, aquí estamos hablando de los 3 tiempos de hacer el examen físico. Inmediato, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde lo vamos a hacer el examen físico inmediato? En la sala de parto. Ya, participen para que no sea tan aburrido. Ya poco los veo, pero su fotito nomás, pero participemos. Cuando, entonces una vez que ya el niño esté estabilizado, vamos a hacer el segundo examen físico, que es en alojamiento conjunto, entre las 12 a las 24 horas y al alta, antes de irse. En el examen físico inmediato, es decir, en la sala de parto, ¿qué es lo que debemos evaluar? Primero, la vitalidad del recién nacido. Y hemos dicho que la vitalidad del recién nacido lo evaluamos a través de la escala de Apgar, ¿no es cierto? Que lo vamos a hacer, volver a hacer al primero y al 5º minuto. Eso nos va a permitir cómo el niño se ha recuperado del estrés que estaba viviendo, de la edad gestacional. Vamos a medir, tallar, identificar algunas anomalías graves y evaluar los signos vitales. ¿Cómo evaluamos la edad gestacional? La edad gestacional
repitiendo lo que ya hemos pasado en una anterior clase, existen diferentes métodos para evaluar. Los métodos prenatales y los métodos postnatales. Dentro de los métodos prenatales tenemos el FUM, que es la regla de Nagele, donde se toma la fecha de la última menstruación, más 7 días, más 9 meses. Serían las 40 semanas de gestación, o sea, la fecha probable de parto que estamos nosotros acostumbrados a evaluar cuando la madre va a la primera consulta del obstetra y él le planifica la fecha probable de parto. Cuando nosotros calculamos en relación a la edad cronológica del niño, que lo hacemos en la sala de neonatología, la fecha probable de parto y de ahí vamos disminuyendo o aumentando de acuerdo a la edad cronológica que tenemos. También se puede calcular por la altura uterina, la ecografía, el diámetro biparietal, el largo del fémur, la fecha de la primera actividad fetal, los primeros ruidos cardíacos. Todos estos métodos son los que calcula el obstetra. Una vez nace el niño, después del nacimiento, hacemos nosotros diferentes métodos, tenemos diferentes métodos para calcular la edad gestacional. La de Usher, la escala de Usher, que actualmente no se utiliza, porque la escala de Usher es inespecífica, se evalúa parámetros solamente somáticos, no neurológicos, y nos da un aproximado de edad de semana gestacional. El método que nosotros utilizamos es el método de Capurro. El método de Capurro que se calcula 5 parámetros somáticos y 2 parámetros neurológicos. Es el método que la gran mayoría de los pediatras neonatólogos lo utilizan. Existen otras tablas como la de Bayard, la de Dubois, que son más específicas para evaluar la edad gestacional en lo que es el prematuro especialmente. Entonces, acá tenemos la escala de Usher, que en alguna época era la que más se utilizaba porque era fácil de hacerlo. Los parámetros, como les he dicho, son somáticos. Entonces tenemos el pelo, el pabellón auricular, nódulo mamario, genitales masculinos, femeninos y pliegues palmares. De acuerdo a ello, tenemos la tablita y elaboramos el examen físico. ¿Y esto qué nos va a dar como resultado? Dependiendo de qué parámetros le pongamos, vamos a tener un recién nacido menor a 36 semanas, de 36 a 38 o mayor a 38. Les vuelvo a repetir que esto se utilizó mucho antes, cuando no estaba la escala de Capurro, pero que en la actualidad ya se ha dejado de hacer. Cuando hablamos de la escala de Capurro, que ya hemos hablado, ya lo hemos dicho, se evalúan los parámetros físicos y neurológicos. Vale la pena resaltar que tenemos 2 escalas de Capurro, la A, Capurro A y Capurro B. En lo que es el Capurro A, son parámetros también somáticos, al igual que la escala de Usher. Evaluamos nosotros la forma del pezón, la textura de la piel, la forma de la oreja, el tamaño del tejido mamario y los pliegues plantares. Entonces, nosotros ahí tenemos Capurro A, 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. A cada uno de ellos, dependiendo de las características físicas, le vamos a dar una puntuación. A esa puntuación le vamos a sumar una constante K. Entonces, sumamos la puntuación y luego lo dividimos entre 7. Eso nos va a permitir calcular la edad gestacional aproximada o casi exacta con un desvío estándar de más 9 menos 9. Ese Capurro A, la constante K, que acá la tenemos, es igual a 204. La constante K en el Capurro B es igual a 200. Entonces, concluyendo, si sumamos nosotros
que el paciente, de acuerdo al examen físico, en los 5 parámetros le hemos dado una puntuación de 5, 5 por 5 serían 25 puntos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Sí, doctora. Entonces, sumamos los 5 parámetros que son 25 y le sumamos la constante K que sería ¿cuánto? ¿Cuánto 200. le dije que? 200. Ya, entonces, 204 en el capurro A. Estamos haciendo capurro A. 204 más 25 sería 229. Ya, esos 229 lo dividimos entre 7, divídanlo entre 7. 32. 32.71. Entonces, la edad gestacional de ese niño es 32.7 semanas, 32 semanas y sus días, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que de acuerdo a la clasificación del recién nacido corresponde a un recién nacido y hemos pasado la clase, la clasificación. Prematuro. Pretérmino, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos, y lo volvemos a repetir, sumamos toda la puntuación que puede tener en un parámetro 5, en otro 10, en otro 15, y a eso le vamos a sumar la constante K en el capurro A, que es 204, dividimos entre 7, igual recién nacido normal. ¿Dónde lo hacemos este capurro A? En la sala de parto. Obviamente que el paciente todavía no tiene una función neurológica normal, entonces por eso ese capurro A no se lo utiliza después de las 12 horas. Entonces se lo utiliza en el momento del nacimiento. Recomendado el capurro B, donde ya evaluamos los parámetros neurológicos y dentro de los parámetros neurológicos tenemos el signo de la bufanda y el signo de la cabeza. El signo de la bufanda es llevar al otro extremo, el bracito, el codo más que todo, y ver a qué nivel queda. El signo de la cabeza, o de la cabeza en gota que se llama, es sostener al bebé de las manos, ponerlo en altura y ver cuál es el ángulo que forma de la cabeza. Ahí vamos a tener, igual, le vamos a dar una puntuación. Alguien está grabando y estoy escuchando resonancia. Yo les pido que por favor no grabemos porque a mí me sale eco. ¿Ya? Y no es bueno. No es bueno porque no me sale el eco, la grabación que están haciendo. ¿Ya? Entonces, volvemos a repetir. Le damos el capurro B, quitamos la forma del pezón, nos quedarían 4 parámetros físicos o somáticos y los 2 parámetros neurológicos. Le damos una puntuación y lo dividimos entre 7. A esa puntuación le sumamos la constante K, que es igual a 200, dividimos entre 7 y vamos a tener las semanas de gestación. Es bueno nuevamente considerar lo que nosotros clasificamos al recién nacido como un recién nacido a término de 37 a 42 semanas, que es nuestra normativa, el postérmino de mayor a 42 semanas y el pretérmino menor a 37 semanas. Estas indicaciones que ustedes las tienen ahí no es nuestra normativa. Va a depender de qué características tiene para pensar en llevarlo a alojamiento conjunto o qué es lo que vamos a realizar. Entonces, aquí tenemos lo que hemos hablado, como calculamos el capurro A y el capurro B. Y la clasificación, lo que acabamos de decir. Normativa nacional de un recién nacido pretérmino, a término y postérmino. Una vez que nosotros utilizamos la edad gestacional, vamos a utilizar otra tabla.
la tabla de Luchenko-Battaglia. Esto ya lo hemos explicado en la primera clase. La tabla de Luchenko-Battaglia significa ya realizar una clasificación completa del recién nacido. El evaluar la edad gestacional es como tener el nombre. El evaluar la edad gestacional y tomar en cuenta el peso del nacimiento y clasificar si ese recién nacido es apropiado o adecuado para edad gestacional, pequeño para edad gestacional o grande para edad gestacional, es como si fuera el apellido. Entonces, una vez que tenemos la edad gestacional, utilizamos tabla de Luchenko-Battaglia y esta tabla utiliza, como lo ven ustedes, percentiles. El percentil 10 y el percentil 90. Todo recién nacido, ya sea un recién nacido pretérmino, a término o posttérmino, si cae entre el percentil 10 y el percentil 90, es un recién nacido adecuado para edad gestacional. Si cae por encima del percentil 90, es un recién nacido grande para edad gestacional. Y por debajo del percentil 10 es pequeño para la edad gestacional. Entonces, conclusión, tenemos, de acuerdo a la edad gestacional, recién nacido pretérmino, a término, posttérmino. De acuerdo a la edad gestacional, tomando en cuenta el peso, el pretérmino puede ser pequeño, adecuado o grande, al igual que el a término o el posttérmino, pequeño, adecuado, grande. ¿Cuándo sería entonces, si volvemos aquí, a ver, vamos a ver, para hacer un ejemplito, entonces yo digo, yo tengo un recién nacido de 38 semanas que pesa 2 kilos 250. ¿Cómo lo consideraríamos? Clasificando el recién nacido. Son mis preguntas de examen que le estoy haciendo. Pequeño por edad gestacional, doctora. Pero antes de eso, su nombre. Me has dicho el apellido. Yo les he dicho un recién nacido de 38 semanas que pesa 2 kilos 250. Clasifíquelo, les voy a decir. Término pequeño para edad gestacional. Perfecto. Recién nacido a término, pequeño para edad gestacional. Y si yo tengo un recién nacido de 31 semanas que pesa 1 kilo 750. Pretérmino apropiado para su edad gestacional. Muy bien, entonces quiere decir que ya hemos aprendido a clasificar lo que es el recién nacido y llevarlo a la tabla de Luchenko-Battaglia. Eso en la sala de neonatología se los hace a todos. Paciente que ingresa, en el expediente clínico se coloca la tabla de Luchenko-Battaglia y se hace la clasificación. Y así como cuando presentan un paciente grande y dicen Juan Pérez, de sexo masculino, de 10 años de edad, eutrófico, aquí dicen recién nacido a término, pequeño, adecuado o grande para edad gestacional. Ahora, tomando en cuenta el peso del recién nacido, hemos dicho edad gestacional, peso. Ahora, la Organización Mundial de Salud también tiene la clasificación tomando el peso del recién nacido. Y tomando en cuenta eso, lo clasificamos si un niño es mayor de 4 kilos, como un niño o un recién nacido macrosómico de 2 kilos 500 a 3,999 con peso normal, menor a 2,500 bajo peso, menor a 1,500 muy bajo peso, menor a 1 kilo extremadamente bajo peso. Entonces, clasificación completa, diríamos si pesó menos de 2,500 y vamos a suponer que sea un recién nacido a término adecuado para edad gestacional, lo voy a clasificar el nombre recién nacido a término. ¿Qué parámetro evaluado? Edad gestacional. Pequeño
o adecuado para edad gestacional, vamos a suponer que esté entre percentil 10 y 90, ¿qué parámetro he evaluado? Lutsenko-Battaglia. Y de bajo peso, ¿qué parámetros he evaluado? Peso. ¿No es cierto? Entonces, el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Con eso ya tenemos una clasificación completa de lo que significa nuestra clasificación del recién nacido. Ahora, cuando planteamos hipótesis diagnóstica, cuando es un recién nacido a término, ese paciente no va a ingresar a la sala por recién nacido a término. Ese es un error que prácticamente lo vemos siempre. La hipótesis diagnóstica, el primer diagnóstico que ponen es recién nacido a término. Es recién nacido a término porque es a término, no se va a internar, se va a internar por una patología. Entonces, ese no es el diagnóstico. Sin embargo, el recién nacido pretérmino se va a internar porque es pretérmino. Eso es la causa de internación. Entonces, nuestras normativas, que son las normas de atención clínica, que es el NAC, lo clasifica recién nacido prematuro y este es nuestro diagnóstico. Como una prematuridad extrema a los menores de 1 kilo o menor a 28 semanas. Como una prematuridad de muy bajo peso al nacer a los que tienen menos de 32 semanas o menos de 1,5 kg. Prematuridad moderada de 32 a 34 semanas, prematuridad tardía de 34 a 36 semanas. Entonces nosotros hacemos la clasificación en un prematuro y decimos recién nacido pretérmino, adecuado para edad gestacional, pequeño, o de muy bajo peso, vamos a decir, ¿no es cierto? Nuestra clasificación completa. Hipótesis diagnóstica, dependiendo de la edad gestacional, si tiene de 32 a 34, hipótesis diagnóstica, prematuridad moderada. Entonces, esto es clasificación clínica de acuerdo a las normativas nuestras, norma de atención clínica. También habíamos hablado que hay inestabilidad motora, ¿no es cierto?, en el niño las primeras horas y que nosotros debemos saber cuáles son los parámetros normales y las variaciones a las cuales puede el niño pensar que está con problemas, pero sin embargo no es cierto. Entonces, parámetros normales, frecuencia cardíaca de 120 a 160, dependiendo de si el niño llora, no llora o si está durmiendo, variabilidad a 100, 200, lo cual no quiere decir que tiene una inestabilidad hemodinámica. O sea, hay que valorar primero el estado de alerta, vamos a decir, del niño. Frecuencia respiratoria, 40 a 60, variabilidad 60 a 80. Temperatura 36,5, 37,5, esto no hay variabilidad. Si tiene menos de 36,5 es hipotermia, si tiene más de 37,5 es hipertermia. La presión sistólica promedio de 66 a 70 y la diastólica de 41 a 40, depende, obviamente existe tabla que va a depender del peso y de la edad. Cuando nosotros decíamos, vamos a hacer el examen físico, y obviamente hemos dicho que el examen físico lo vamos a hacer al inicio en la sala de parto y a las 12 horas el segundo, pero el examen físico es el mismo. En la sala de parto, las 12 o 24 horas y al alta con algunas características especiales que ya le hemos dicho. Enfocarnos en la sala de parto, lo que es el APGAR, a la antropometría y algunas cosas específicas, pero el resto de examen es el mismo que vamos a hablar ahora. Entonces, en el examen físico, específicamente, debemos hacer una inspección general, ver la actitud del niño, el llanto, un examen físico segmentario que se lo hace de arriba hacia abajo y el examen neurológico. Más detallado y más minucioso a las 12-24 horas. Pero volvemos a repetir que es el mismo examen físico que lo vamos a hacer en el momento del nacimiento. ¿Qué hacemos y cuál es la semiología del examen físico? Siempre empezamos con lo que es la inspección, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué es lo que observamos cuando miramos? La piel. Y en la piel, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El color que vamos a mirar, el cabello, el vello, algunas lesiones que tengan y la temperatura. Dentro de lo que hablamos del examen físico, existen ciertas características que nosotros las podemos observar, lo que denominamos particularidades, fenómenos parafisiológicos y anormalidades. Vale la pena resaltar que las particularidades y los fenómenos parafisiológicos no necesitan ningún tratamiento. Eso se va a ir, una vez que el niño se ve estabilizando, van desapareciendo. Dentro de las particularidades, ¿cómo la podemos definir? Son todas aquellas características somáticas o físicas que el niño tiene en el momento del nacimiento. Entonces, en el momento del nacimiento, en la sala de parto, podemos encontrar una acrocianosis o una cianosis distal, una piel marmórea, un síndrome del Arlequín, el milión sebáceo, el anugo, la mancha mongólica y esa frialdad distal que decimos de las manitos y de los piecitos de repente por alguna inestabilidad vasomotora. Entonces, el síndrome del Arlequín, lo vamos a hablar después, es una diferencia de color en la mitad del cuerpo, donde vemos una rubicundez en una parte y en la otra parte vemos una palidez extrema. ¿Qué significan los fenómenos parafisiológicos? Los fenómenos parafisiológicos son aquellas características físicas o somáticas que vamos a observar después del nacimiento. Entonces, ¿como cuáles? La ictericia, pero la ictericia fisiológica, que normalmente aparece a las 24 horas, la palidez, la hipertricosis por el efecto hormonal, el eritema tóxico, que son, lo vamos a ver después, que son aquellas pequeñas pápulas que están sobre una base eritematosa, el aumento de las glándulas mamarias, que puede ser tanto en el hombre como en la mujer, y que pueden tener secreción láctea, que eso se denomina galactorrea. Dentro de las anormalidades podemos encontrar variadas. Podemos encontrar cuando la uña está impregnada de meconio, se la ven verdosa, si hay hipoxia o asfixia, cianótico, si hay alteraciones genéticas, alopecia, hipertricosis, pústulas, hipotermia, hipertensión arterial. Y aquí ya vamos a ir viendo las imágenes de lo que les estaba comentando que podemos encontrar. Aquí tenemos toda la acrocianosis. Algo que me había olvidado de comentarle es la presencia de los hemangiomas, esos hemangiomas planos que pueden estar en los labiositos o en la región posterior en la nuca, que algunas veces lo denominamos cuando están en los labios, beso de ángel, y cuando están en el cuello, en la parte posterior del cuello, como picotazo de la cigüeña, por el cuento que se les hace a los niños, ¿no? Que es la cigüeña la que lo trae de regalo, entonces son los hemangiomas. Podemos tener la mancha mongólica que observamos, el unto sebáceo, y algunas de estas características, como el anugo, el unto sebáceo, son más frecuentes en los recién nacidos prematuros. Las perlas de Einstein, que son esas papulitas como granitos blancos o de arroz, vamos a decir, que no necesitan ningún tratamiento. Dentro de los fenómenos parafisiológicos, también podemos encontrar lo que decíamos nosotros, el eritema tóxico, que aquí tenemos, si ustedes se fijan, son papulitas con bases eritematosas, que a veces los relacionan como que si fuera un resultado de un problema alérgico, pero no tiene nada que ver, no se da ningún antialérgico, se lo relaciona por alergia a la ropa, eso desaparece espontáneamente. Aquí también podemos observar algunas células descamadas que también se caen espontáneamente. Aquí tenemos unas glándulas mamarias aumentadas de tamaño que pueden producir leche.
Me olvidé de decirle que esto, las glándulas sebáceas o esas células descamativas, perdón, no sebáceas, sino las células descamativas en los labios se llaman cojinetes de succión. El milión sebáceo, que lo tenemos ubicado, y a veces pues tenemos las alteraciones de lo que hemos dicho del síndrome del Arlequín, que no se ve aquí la imagen bien, la diferencia de colores entre la mitad del un lado y la mitad del otro lado, lo que hemos hablado. Y también podemos encontrar la ictericia la patológica. La ictericia patológica lo vamos a hablar un poco más profundizado cuando hablemos de ictericia. Simplemente recordar, si es que no lo han estudiado antes, la ictericia se clasifica en dos, fisiológica y patológica. Patológica antes de las 24 horas, que era lo que me preguntaba la anterior semana, que es cuando las causas más frecuentes son las anemias hemolíticas por incompatibilidad de RH o incompatibilidad y posterior a los 7 días, pero ya posterior a los 7 días son las ictericia cuando los niveles de bilirrubina están a predominio de la directa, y la causa más frecuente son las atresias de vías biliares. Y obviamente que dentro de las anormalidades podemos encontrar varias. Anormalidades somáticas, anormalidades, malformaciones congénitas severas, que posteriormente lo vamos a ver dependiendo de dónde están localizados. Ahora vamos a entrar a lo que es el examen físico segmentario. En el examen físico segmentario comenzamos siempre a examinar de arriba hacia abajo, y ahí lo primero que vemos y palpamos es el cráneo. En el cráneo es frecuente que nosotros vamos viendo y observemos la sutura. Lo primero, fontanela. Dos fontanelas, fontanela anterior y fontanela posterior. La fontanela anterior, que tiene esta forma romboidal, que normalmente se cierra a partir de los 9 meses hasta los 18 y que mide 1 a 4 centímetros. Cuando tenemos una fontanela amplia, cuando tenemos un retraso de la caída del cordón umbilical, que lo hemos hablado ya antes, cuando tenemos una ictericia tardía, debemos descartar un hipotiroidismo. Cuando tenemos una fontanela anterior amplia y hay una diástasis de sutura, debemos descartar una hidrocefalia. Cuando tenemos una fontanela anterior cerrada, debemos pensar que puede existir una microcefalia, y eso tenemos que controlar ambos con la medición del perímetro cefálico. Entonces, en el cráneo lo que palpamos son la fontanela anterior y la fontanela posterior. La fontanela anterior se llama bregmática, la posterior landoidea. La landoidea se cierra aproximadamente a los 2 meses. Y ahí palpamos la sutura metópica, que es la que divide los huesos frontales, la sutura coronaria, que es la que divide el hueso frontal con los parietales, la sutura sagital, que divide ambos parietales, y la sutura landoidea, que es la que divide el occipital con los huesos parietales. Entonces, como hemos ido viendo y explicando, ¿no es cierto? Ahora, es bueno que dentro del examen físico, cuando palpamos nosotros lo que es la cabeza, podemos encontrar 2 fenómenos plásticos, que son lo más común. El uno es el caput sucedáneo y el otro es el céfalohematoma. ¿Cuál es la diferencia del caput sucedáneo con el céfalohematoma? El caput no es más, primero la localización, está debajo del subcutáneo. Entonces, y la definición es un edema blando de bordes mal definidos, que no está localizado en una sola sutura, sino que puede cruzar la línea media, es decir, que puede ir
y comprometer varias suturas, y que normalmente se presenta en el momento cuando nace por los partos distóxicos que tiene, y se resuelve en los primeros días del parto. Cuando tenemos los partos vaginales es donde más podemos encontrar ese caput sucedáneo. El cefalohematoma, primero, que es una colección sanguinolenta que se encuentra ya subperióstica, y obviamente que respeta la sutura, o sea que no puede abarcar más de un solo hueso. Entonces acá tenemos todo lo que debemos saber y las características que debemos buscar. Como hemos dicho, el caput aparece en el momento del parto, durante el parto, ¿no es cierto? Cuando tenemos un parto dificultoso, entonces nos va a salir con esa característica que puede tenerlo. Y el cefalohematoma aparece después. La localización, piel y tejido, el cefalohematoma subperióstico, el Godet en el caput es positivo, en el cefalohematoma no, y ya lo que hemos hablado, y la duración, que es importante. El caput dura 12 a 24 horas y desaparece. Sin embargo, el cefalohematoma dura mucho tiempo, y las características de ello, ¿no? Entonces aquí tenemos imágenes de un cefalohematoma gigantón ahí, ¿ya? Es bueno saber que dependiendo de las suturas pueden haber o podemos encontrar algunas características o algunos defectos. ¿Qué defecto podemos encontrar? Lo normal es que exista, que las suturas no estén bien consolidadas. Entonces podemos, cuando palpamos, si hay una separación de sutura, ya hemos hablado de lo que significa las suturas normales, pero cuando hablamos, cuando palpamos, mejor dicho, podemos encontrar dos cosas: o el cabalgamiento de una sutura con otra, o la separación. Entonces, esa separación se llama diástasis de sutura, pero también podemos encontrar el cierre precoz de sutura. Y ese cierre precoz de algunas de las suturas nos va a llevar a tener algunas deformidades del cráneo, como aquí lo estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, aquí en esta trigonocefalia, ¿cuál es la que no está? ¿Cuál es la que falta? ¿Qué se llama esta? Eso. En la braquicefalia, ¿cuáles faltan? Coronal. Coronaria. ¿Y? Metópica. Hacia abajo lo tienen, chicos. Deberían responder, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos encontrar, dependiendo del tipo de sutura que se han cerrado prematuramente, podemos tener la trigonocefalia, la braquicefalia, la plagiocefalia, la plagiocefalia unilateral y la escafocefalia, que son todas las características que podemos encontrar cuando tenemos una alteración. La escafocefalia es la más frecuente. Seguimos el examen físico y seguimos avanzando, y vamos a ir viendo, ya una vez que hemos hecho el examen físico de la cabeza, entramos a lo que es la carita, y en la carita nos vamos a ir a lo que significa el pabellón auricular. El pabellón auricular normalmente tiene que ser simétrico. Es bueno fijarse en la implantación del pabellón auricular, y se debe trazar una línea, como la tenemos acá, del ángulo interno del ojo, para ver si hay una implantación baja del pabellón auricular. Cuando tenemos nosotros una implantación baja del pabellón auricular, es uno de los signos característicos que lo encontramos en la trisomía 21. ¿Cuál es la trisomía 21?
Síndrome Down. Perfecto. También tenemos que mirar que el pabellón auricular esté íntegro, ¿no es cierto? Ver si el conducto auditivo externo está permeable. Si nosotros encontramos algunas estructuras o algunas malformaciones, como algunos papilomas, como algunos apéndices que tenemos, que son se llaman apéndices preauriculares, papilomas o fositas, que son restos de estructuras branquiales embrionarias, que esto de acá se relacionaba con malformaciones renales. Entonces, cuando había alguna anomalía a nivel del pabellón auricular o tenía estos apéndices o estas fositas preauriculares, directamente se pedía una ecografía o se pensaba en cualquier anomalía renal. En la actualidad, como que se ha descartado, pero sí se debe pedir una ecografía renal. No es que esté normado, sino nosotros la pedimos. Y también ver lo que decíamos nosotros, si encontramos alguna deformidad de lo que es el pabellón auricular, pues pensar en algunos síndromes genéticos que podamos tener. Seguimos con nuestro examen físico y vemos el ojo, ¿no es cierto? La cara. La cara tiene que ser simétrica, los ojitos normalmente los primeros días están cerrados, el primer día del nacimiento nace con los ojos hinchados, posterior se van deshinchando, pueden presentarse, si el parto ha sido prolongado, difícil, pueden presentarse hemorragias subconjuntivales. Debemos observar las pupilas, que deben ser isocóricas y fotorreactivas. Es bueno saber que la normativa actual o lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría es que en todo recién nacido se debe hacer el fondo de ojo. El fondo de ojo se hace con un otoscopio que se lo pone aproximadamente a unos 30 centímetros. Se visualiza lo que es el iris y ahí vamos a encontrar, no hay aquí el reflejo. El reflejo rojo que debe ser simétrico en ambos ojos. En caso de que exista una simetría, se puede pensar en una alteración que podría ser un tumor, un retinoblastoma. También se debe observar la córnea, que tiene que ser o no presentar opacidades, y si hay opacidades de córnea, una de las características de la opasificación de la córnea es de la rubiola congénita. El mirar los ojos significa saber si la distancia hay o no, si la distancia está normal, o si hay o no hay hipo o hipertelorismo, para pensar en un síndrome genético, y se trazan líneas imaginarias de la pupila a la otra, se llama línea A, del ángulo interno de ambos ojos, ángulo B, y del ángulo externo, ángulo C, y se hace, si C menos A es igual a B, y si B es mayor o igual, es hipertelorismo. El iris, normalmente el colorcito del ojo, hay una disminución de la pigmentación, que muchas veces pensamos que esa disminución de la coloración o de la pigmentación nos va a llevar a pensar que nuestros pequeños descendientes, herederos, van a ser ojos celestes, grises, y ya después, pues obviamente tienen el color normal, ya el que lo alcanza aproximadamente al año. Las córneas, ver el reflejo, entonces aquí sí lo teníamos, lo que hablábamos del reflejo rojo, que aquí está en la última fotito que vemos. Un reflejo rojo asimétrico, entonces debemos descartar el coloboma del iris, aquí lo que hemos dicho, ¿no? La Academia Americana de Pediatría, que dice que todo reflejo el reflejo rojo se debe tomar. Algunas malformaciones que podemos encontrar.
llegamos a la nariz. Aquí es muy importante resaltar que todo paciente de la sala de parto, lo ideal es diagnosticar una atresia de coanas o una atresia de esófago. Para descartar eso, lo único que se tiene que realizar es colocar una sonda orogástrica o nasogástrica. Antes se hacía de rutina. A todos los niños que nacían se colocaban la sonda. En la actualidad no se habla de colocar una sonda de rutina, a no ser que exista abundante secreción. Entonces, si existe abundante secreción, ahí sí debemos sospechar de una atresia de esófago y vamos a colocar una sonda orogástrica. Si esa sonda orogástrica no podemos introducirla, se nos enrolla en la boca, ya entonces debemos sospechar de una atresia de esófago. Ese niño debe ir a la sala de neonatología y se debe sacar una radiografía de tórax para visualizar la sonda orogástrica, si está o no está en esófago o si está enrollada. La atresia de coana, si el niño tiene dificultad para respirar, si el niño debemos colocarle una sonda nasogástrica, y si tenemos dificultad para que la sonda ingrese, ahí ya también debemos pensar en una atresia de coana. Obviamente que seguimos avanzando el examen físico y llegamos a lo que es la boca y el paladar. La boca es simétrica, es íntegra, se utiliza bastante luz, se utiliza un bajalengua, y estas cosas que estamos hablando es muy frecuente no hacerlo, y es muy frecuente que después vienen los niños, después de 3 días, porque no puede chupar, porque no puede mamar, y resulta que no le han hecho el examen físico ni en la sala de parto, ni el segundo examen en alojamiento conjunto y al alta. ¿Y qué era lo que tenía? Una fisura palatina, porque si hubiera con labio leporino es visible, pero a veces las fisuras palatinas vienen unilaterales y vienen en la parte posterior y no se ven. O también es frecuente diagnosticar las atresias de esófago cuando el niño vomita, cuando el niño no hace caca, cuando ya vienen distendidos y cuando ya vienen complicados, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que decíamos, los cojinetes de succión, los dientes supernumerarios, las perlas de Einstein, que ya habíamos hablado también en las particularidades del recién nacido. El cuello es simétrico y corto, y la movilización del cuellito puede movilizar a ambos lados, al lateral derecho o lateral izquierdo. A veces tenemos y encontramos que existe la cabecita inclinada. Cuando está inclinada hacia un lado, ahí y ha sido el antecedente de un parto traumático, entonces pensar que ha habido una alteración del músculo esternocleidomastoideo y tiene una tortícolis congénita como diagnóstico. Cuando observamos en la parte posterior del cuello y tenemos esa piel redundante que le estamos mostrando aquí en esta imagen, se debe pensar en síndromes asociados, síndromes genéticos como el Down o el Turner. Es frecuente encontrar algunas lesiones o algunos tumores. El más frecuente es el higroma quístico, que son colecciones de agua, o algunos el bocio congénito, pero ya es más raro eso, ¿no? En el tórax, medir el perímetro torácico, que ya hemos dicho, el perímetro torácico es menor a 2 centímetros que el perímetro abdominal. El perímetro que el perímetro cefálico. Las características también del tórax, que es simétrico, y ahí ya cuando ocultamos la presencia de ruido, el murmullo vesicular, que debe estar conservado.
Tenemos un guau ahí que quiere preguntar. Si me pueden traducir la pregunta o la duda que él tiene, por favor. Se desanimó a preguntar el guau. Podemos encontrar el pectus excavatum, que es un hundimiento a nivel del apéndice sifoide que muchas veces lo confunden como un síndrome, como un signo, de la dificultad respiratoria, el Silverman-Anderson que hemos hablado. También existen las hipoplasias, o sea, en el examen físico podemos encontrar múltiples alteraciones y obviamente tenemos que saber lo normal para distinguir lo anormal. El abdomen es blando, es depresible, el hígado es 1 a 2 centímetros del reborde costal, el vaso a veces se palpa la punta. Si tenemos una hepatoesplenomegalia, hay que descartar todas las infecciones de transmisión vertical, como son el TORCH. En el cordón umbilical tenemos 3 tipos de ombligo. El cutáneo, que es el que tenemos aquí en la foto, donde la piel cubre parte del cordón umbilical. El amniótico, cuando la piel no llega a la base del cordón umbilical. Y el normal, que la piel llega a la base del cordón umbilical. Podemos encontrar diferentes alteraciones, como son las diástasis de recto, podemos encontrar hígados grandes o vasos palpables. Y lo más importante, podemos encontrar 2 defectos de pared. Esto es frecuente, bueno, no frecuente, pero sí lo vemos en la sala. 2 defectos de la pared abdominal, el ónfalocele y la gastrosquisis. El ónfalocele es la salida del contenido abdominal a través del cordón umbilical. Entonces, lo resumimos diciendo, es una hernia dentro del cordón umbilical que podemos encontrar dentro del cordón umbilical: intestino, hígado, estómago, víscera. La gastrosquisis también es una salida del contenido abdominal, pero lo hace, o el defecto está en un orificio que se encuentra al lado derecho del cordón umbilical. Aquí hay una falta de cierre de la pared abdominal, hay una especie de anillo y eso permite salir también las vísceras y puede ser lo mismo. Sin embargo, en el ónfalocele el defecto es en el cordón umbilical. Aquí en la gastrosquisis el cordón umbilical está íntegro. Hernia podemos tener igualmente, y en el cordón umbilical lo que hemos hablado, las 3 clases de cordones umbilicales y las estructuras: 2 arterias y una vena. La vena en horas 12 y las arterias abajo. ¿Qué alteraciones debemos observar o buscar? Lo que normalmente conocemos como ombligo húmedo. Cuando la madre nos refiere que ella observa que a nivel umbilical hay salida de líquido, se tiene que descartar 2 patologías: la persistencia del uraco y la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. ¿Qué necesitamos hacer? Tomar muestra y revisar el pH. Si el pH es ácido, es uraco. Si el pH es alcalino, es persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Y eso también se pide en ecografía para tener seguridad de los diagnósticos. Frecuentemente tenemos algo que viene a ser como un granito también en el cordón umbilical, que a veces lo podemos observar. El cordón umbilical, vale la pena resaltar que dentro de las estructuras que hemos dicho, tiene 2 arterias, una vena, y además saber que ambos son vestigios, ¿no es cierto?, de alantoides y del conducto ónfalo-mesentérico. Y también tenemos la gelatina de Wharton, no nos vamos a olvidar de eso, ¿no? Los genitales
se tiene que ver el genital masculino, femenino, los escrotos, el pene, si están los escrotos, si está el testículo dentro del escroto, la permeabilidad de la uretra, se encuentran hallazgos que pueden ser anormales, como las hipospadias, las epispadias, la hernia inguinal, el hidrocele, y aquí ya tenemos la uretra, ¿no es cierto? No se pone sonda, no se pone nada. También debemos ver que a veces podemos observar una hipertrofia de clítoris y que aparentaran ser como unos labios mayores y descartar lo que son los genitales genital ambiguo. Aquí tenemos una hernia. Decíamos nosotros de ver la posición de la uretra. Entonces, cuando la definimos como una hipospadia, cuando la uretra está en la parte posterior y la epispadia en la parte dorsal, ventral dorsal. Los genitales en la niña, ver los labios mayores, los labios menores, y a veces tenemos secreción blanquecina, que también es por traspaso de hormona de la madre al niño. La columna es flexible, es lateral, es limpia, pero también podemos tener defectos, y esos defectos podemos encontrar el meningocele, el mielomeningocele, que se lo denominan espina bífida. Son defectos del tubo neural cuando no hay un cierre completo del tubo, ¿no es cierto? Entonces, son alteraciones o malformaciones congénitas bastante groseras, que es muy fácil observarlo. Cuando el parto ha sido traumático, también pueden tener alteraciones a nivel o lesiones a nivel del plexo braquial y podemos observar parálisis, la parálisis de Erduchen y la parálisis de Klumpe. ¿Cuál es la diferencia de la parálisis de Erduchen? Esta de acá la conocemos como la manito de mesero, es la más común. Normalmente las lesiones que están afectadas van desde la C1 a la C6, algunos hablan de la C7. La parálisis de Klumpe afecta más las lesiones de la C8 y hasta la T1. ¿Cuál es la característica? El brazo en extensión, en aducción, o sea, pegado al cuerpo, y rotación interna, con extensión del codo y la manito como si estuviera pidiendo algo, ¿no es cierto? Por eso se llama la mano del mesero. ¿Qué reflejos no los va a tener aquí? El de Moro, el bicipital y el radial. Tratamiento se llama a traumatólogo, a veces le hace inmovilización y otras veces fisioterapia. La respuesta es buena los 3-6 meses. Son lesiones por el parto traumático. La parálisis de Klumpe afecta a los músculos intrínsecos. Aquí lo que tenemos y la afectación es exclusivamente la mano. El brazo está en abducción, no está en aducción, está separado del tronco. Y el reflejo que no lo va a tener es el reflejo de prensión. Podemos encontrar una mano cianótica, edematizada, las uñitas también, y bueno, ¿no? Entonces va a haber una atrofia del músculo. Aquí tenemos ya las características de lo que hemos hablado. En las extremidades se realiza 2 maniobras, Ortolani y Barlow. ¿Para qué? Para diagnosticar la luxación congénita de cadera. Los pies se lo divide en 3 partes, tercio anterior, tercio medio, tercio posterior. ¿Qué es lo que observamos? Los surcos. Dentro de esos surcos va a depender y podemos ver la edad gestacional también, que es un parámetro para evaluar. Podemos encontrar los pies equinovaros, el equinovaro, el pie metatarso, aducido, el talo, dependiendo de cómo lo encontremos. Y finalmente tenemos los reflejos. Reflejo tónico del cuello, que es lateralizar el cuello del niño hacia un lado, y ahí van a observar que al lado que se lo lateraliza, extiende el brazo y el otro lo flexiona.
se denomina también como reflejo del espadachín, el de prensión y el plantar y palmar. Todos los reflejos son respuesta a estímulo. Estimulamos la palma del pie o la planta, la planta del pie o la palma de la mano y flexiona los dedos. El de la marcha, ponerlo sobre una superficie dura, la mano se coloca en posición ventral, tratando de sostener el tórax, y el niño da unos pasitos. El gateo, que es ponerlo en posición de gateo, y el niño va a intentar gatear. Y finalmente tenemos el reflejo de la búsqueda, que es estimular el orbicular externo, y el niño va a intentar chupar, volcarse al lado estimulado. El reflejo de succión, que es colocar un objeto, cualquiera que sea, sobre introducirlo a la boca y el niño comienza a succionar. El reflejo de Moro, que se denomina el reflejo de las 3 marchas, que lo ponemos en inestabilidad, sosteniéndolo el cuellito, la cabeza hacia arriba, luego lo soltamos. O sosteniéndolo de la manito, como lo tenemos en la imagen del lado derecho, y se lo suelta. ¿Cuál es la respuesta a ese estímulo? El niño va a extender la cabeza, va a separarlo, va a abducir primero abduce y luego aduce, o sea, abre los brazos como para abrazar y luego los cierra. Abre las manos, flexiona la pierna y llora, se lo denomina como el de los 3 tiempos. En el alta del paciente es bueno preguntar sobre las deposiciones, evaluar la ictericia, los niveles que alcanza, la zona de extensión, la intensidad, si hay o no hay signos de infección del cordón umbilical. Se lo debe pesar al niño antes de salir, explicarle lo que es la lactancia materna, la vacuna, la BCG se debe poner, y el tamizaje neonatal. El tamizaje neonatal se debe salir el niño con un tamizaje. Antes solamente se realizaba para evaluar el hipotiroidismo, ahora estamos haciendo para evaluar estas 4 patologías: el hipotiroidismo, la fenilcetonuria, la hiperplasia y la fibrosis quística. Obviamente que existen variados test o la prueba del taloncito en otros lugares donde se realiza pues múltiples pruebas, hasta 16, 20 patologías. Hay el máster, el normal, y en otros lugares son más minuciosos que nosotros. Los valores promedio, los parámetros físicos, que ya lo hemos hablado mientras hemos ido hablando. Resaltar aquí la diuresis, que el niño debe orinar en las primeras 24 horas y debe tener deposiciones entre las 24 a 48 horas. No lo tiene, eso es patológico. Algunos aspectos en lo que es los cambios en lo que es el meconio, inicialmente es verde oscuro, luego va cambiando hasta que finalmente se torna amarillo, ¿no es cierto? El peso, hablar que el niño desciende fisiológicamente, el recién nacido a término pierde el 10% del peso en los 10 primeros días, equivale a 1% del peso diario. El prematuro puede perder hasta el 20% en los 10 primeros días porque el agua corporal es total. El ombligo, en qué momento cae o en qué momento se deshidrata o se gangrena, aproximadamente entre los 5 a los 10 días. Cuando se cae posteriormente a los 10 días, nosotros decimos que tiene un retraso en la caída del cordón umbilical y hay que ver por qué, ¿no es cierto? Puede ser porque se han utilizado soluciones antisépticas, porque se sospecha de un hipotiroidismo. Y finalmente los valores hematológicos, que les sirve de referencia, cuánto es el valor normal de la hemoglobina, el hematocrito, los leucocitos, los neutrófilos, que los tienen ahí. Y yo creo que con esto hemos acabado lo que es el examen físico. Y para la próxima clase vamos ya a hablar de la reanimación neonatal. Espero que ya ustedes lean un poquito. Vamos a hablar de reanimación mañana, ¿les parece? ¿Alguna duda?
porque realmente nos hemos excedido de tiempo, estamos con 1 hora y 20 y la idea era haber acabado en 1 hora, pero pasamos 10 minutos entre pregunta y respuesta. ¿Alguna pregunta? Doctora, tengo una duda. Dime. Después del parto, ¿se puede evidenciar si el bebé nace con heterocromía? Es muy difícil. Lo que nos da para ver en el momento del parto es ver algunas características objetivas, subjetivas, no subjetivas. Lo demás lo vamos a hacer en el examen físico posterior, pero no está dentro de lo que está establecido. Ya nos da para ver las malformaciones groseras. ¿Alguna otra consulta más? Doctora, ¿Perdón? quería preguntarle sobre si las alteraciones sobre si el pectus excavatum y el pectus carinatum a largo plazo tendría algún tipo de problema respiratorio del bebé. Ninguno. El pectus excavatum es una deformidad que no va a tener ninguna relación y se va a quedar así, no hay ni tratamiento. ¿Otra consulta? Doctora, una pregunta. Quería saber a qué se debe la variabilidad del tiempo que se tarda los resultados de la prueba del talón. En unos lugares dicen 2 meses y en otros lugares dicen de 3 a 4 semanas. Eso depende del laboratorio, hijo. No es que sea por que el de 2 meses. En el hospital, por ejemplo, nosotros se toma la prueba del talón y a los 15 días vienen y recogen el resultado. Inmediatamente no lo entregan. Pero no, a los 2 meses no. A los 2 meses les cuento que no he escuchado que entreguen, no sé dónde has leído eso. 15 días y no los dan. Y el paciente, eso se le tiene que explicar al paciente en el momento de que se toma la prueba, se le da nosotros le decimos la tirita. Le dan una tirita donde le han tomado y le dicen vaya a recogerlo. Ese resultado lo recogen en la maternidad o en el hospital de niños. Gracias, doctora. ¿Alguna otra consulta más, chicos? Una preguntita, doctora. Hay mucho. Doctora, buenas. ¿Sí? Una consulta. En el examen físico, lo que es ¿cómo vamos a encontrar el tórax? ¿Pecho excavatum o la otra presentación que tiene igual? He visto... El pectus excavatum es un hundimiento del apéndice cifoide que uno lo visualiza. Claro, pero mi consulta era, he observado que lo tiene solo de un lado y consultando esto, el niño hace 1 año presentó un síndrome que se lo pudo haber relacionado que al momento de nacer pudo tener alguna relación con el síndrome que ahora presenta. Los síndromes genéticos no solamente tienen que tener un signo. El pectus excavatum puede ser parte de algún tipo de síndrome, pero no siempre. Normalmente es un defecto, nada más. Nada más. Ahora, los síndromes genéticos vienen con otras características físicas. Entonces, síndromes genéticos hay variados y la verdad y lamentablemente nosotros no tenemos genetistas. No podemos hacer diagnóstico de síndrome genético, ni el Down. Entonces, por ejemplo, cuando vemos las características en la sala tenemos o sospechamos de un síndrome genético porque tiene alguna anomalía o que nos parece que no está dentro de lo normal, les diré que los revisamos y los buscamos, porque no es frecuente verlo. No es frecuente hacer el diagnóstico con mirarlo. Entonces hay que hacer es muy difícil, hay que hacer un estudio cromosómico. Nosotros decimos clínicamente tenemos las tablas para evaluar las características físicas somáticas y decimos, qué sé yo, por decirte el Down, que es el más conocido, tiene implantación baja de pabellón auricular.
tiene piel redundante en el cuello, tiene el signo de Chinela, y así vamos viendo las características que tiene y decimos clínicamente tiene signos compatibles que podría tratarse de un síndrome genético, compatible con una trisomía 21, pero clínicamente nunca vas a hacer un diagnóstico de un síndrome genético, nunca, jamás. Es estudio cromosómico y eso aquí en Bolivia no lo hace. Se le explica a los padres que probablemente se piensa en eso y que tienen que hacerlo el estudio y bueno, y ellos ya verán. Pero es muy difícil hacer clínicamente y solamente porque tiene un pectus excavatum. ¿Ya? ¿Alguna cosa más? Ya, doctora. Sí, hablando lo mismo, le hemos hablado igual de la piel. Como le mencionaba, no sé si usted... Vos me estás hablando porque tenés un caso seguramente con un síndrome genético. Sí, ¿sí? He visto, sí, muy de cerca, que fue muy difícil diagnosticarlo, que clínicamente se pudo hacer, pero cuando el niño cumplió 1 año recién. Yo no hallo que uno debería hacer que clínicamente se pudo hacer. Te lo estoy explicando, mi hijita. Clínicamente no se hace el diagnóstico de síndrome genético. Nunca, jamás se hace con estudio de cariotipo cromosómico. Y eso no lo hacen aquí, lo hacen en otro lugar. Entonces, clínicamente yo voy a diagnosticar un Down, no, voy a sospechar de un Down. Clínicamente voy a diagnosticar un Turner, no, voy a sospechar de un Turner. Voy a diagnosticar cualquier otro síndrome, clínicamente no. Va a haber signos que probablemente sean compatibles. Es un tema muy difícil hablar de la parte genética. ¿Ya? Ya, doctora. Solamente para hablar de lo que decías vos de la heterocromía, lo que, recordando otra vez para atrás, hemos hablado de que normalmente la pigmentación la cumplen al año, ¿no? Entonces es muy difícil que vos digas tiene heterocromía. Yo conozco personas, hablando de conocer personas que tienen los colorcitos de los ojos diferentes, ¿no? Pero diagnosticarlo en el momento del nacimiento apenas abren los ojos o normalmente están con los ojitos cerrados, entonces es muy difícil hacerlo. Bueno, chicos, entonces con esto hemos acá... Claro. Hay algo que... Sí, dime. Disculpe. ¿El onfalocele o la gastrosquisis puede llegar a estrangular? No, el onfalocele y la gastrosquisis son defectos. Hay un hueco, vamos a decir así, son defectos de pared. Entonces, el contenido están por dentro, no estrangulan. En la gastrosquisis, cuando hablemos, sí puede haber algún tipo de atresia, dependiendo de la gastrosquisis que hay, o sea, puede haber, no sé si te estoy entendiendo mal en lo que hablas de estrangulamiento. En la gastrosquisis puede venir, hay fases o diferentes características que pueden venir con atresias incluidas. Atresias intestinales, ¿no? Algo que me está sorprendiendo y les he dicho para los responsables del grupo, tengo 92 alumnos aquí. La lista no me la han pasado de ayer, del viernes, ¿no ves? Que fue la clase que pasamos, ¿sí? Correcto. Entonces, ni los nombres de la lista de ahora. Yo sigo insistiendo, mi grupo, los que están inscritos son 80. Y les he pedido que por favor entremos los 80. ¿Algo más? ¿A qué hora mañana fijamos la clase? Doctora, una pregunta. Media, ¿ya? Dime. Eso, una preguntita, doctora. Bueno, que hable, compañero. Eso del trabajo, doctora, es para el día miércoles, ¿no, doctora? Sí. Lo que pasa